¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, hoy estamos en otro programa más de Política y Gestión, donde vamos a hablar con el diputado provincial Carlos Zapata, él es contador. Es importante hablar con él porque es un hombre, si bien está en la política, pero es como que no viene de militancia política, se ha sumado al equipo de Olmedo ya hace 6 años y ha ocupado distintos lugares, ¿no? Hoy es diputado provincial y es candidato a diputado de la Nación. Está de acuerdo con todo lo que plantea Olmedo, quizás no las formas, pero sí los conceptos. Vamos a tener a varios candidatos en estos días, y seguramente van a pasar todos. Queremos que usted escuche a todos aquellos que vayan a ser candidatos, para que usted sea quien decide a quién acompañar, si es que decide acompañar a alguien, ¿no? La verdad que tenemos que votar. Es la democracia así. Nos pueden gustar más, menos, pero tenemos que votar, no tenemos que dejar de ir ese día a poner el voto. Y usted me dirá, bueno, ¿para qué, no? Si nada cambió. Claro, nada cambia, ¿no? ¿Desde hace cuánto tiempo nada cambia? Gobiernos peronistas, políticos que nos mienten, no solamente peronistas, y nos venden una historia que nunca llega a ser la real, ¿no? Nos prometen lo que nosotros queremos escuchar y no lo que realmente ellos van a hacer. Los invito entonces a que compartamos los auspiciantes de este programa y al regreso ya estamos con Carlos Zapata. Prevengamos la gripe, nos vacunemos. Es gratis y solo te lleva unos minutos. Es necesario para los chicos de entre 6 meses y 2 años, embarazadas, puérperas hasta 10 días después del parto, adultos a partir de los 65 años, personas inmunodeprimidas y trabajadores de la salud, cuenten o no con obra social. Vacúnate en todos los centros de salud, hospitales y puestos sanitarios de la provincia. Ministerio de Salud Pública, Gobierno de la Provincia de Salta. Estamos de vuelta, ¿cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, yo ya lo había presentado, yo había dicho yo que íbamos a estar con Zapata, Carlos Zapata, actual diputado provincial, es un hombre de Salta Somos Todos, él es contador público nacional, ustedes lo conocen seguramente, se ha sumado hace ya mucho tiempo al grupo de Alfredo Olmedo, trabaja en política, trabaja como contador, es diputado, pero en política ha encontrado quizás un rumbo distinto a los candidatos que uno escucha. Usted habrá escuchado, han pasado mucho por este programa y seguramente van a seguir pasando hasta las épocas de las elecciones, que esa es la idea nuestra, ¿no? Que ustedes tengan la posibilidad de escucharlos. Pero queremos saber por qué quiere ser diputado nacional Carlos Zapata, qué lo atrae de esta candidatura. Sabemos que él no necesita de esto para vivir, pero bueno, es un hombre, no sé si decir fuera de la política, porque ya está en política, pero que es interesante escucharlo como un economista y como un hombre de bien, por supuesto. ¿Cómo andás, Carlos? Pero muy bien, muchas gracias por invitarme, Tito. No, es un placer, ¿eh? Bueno, vos sos economista, sos hombre del campo. Sí, a vos te conocemos
de otro lado, ¿no? El lado de la venta de quesillos, los quesos, los quesillos. Sí, mi vida, la mayor parte de mi vida ha transcurrido a través de la actividad privada. He ejercido la profesión en forma liberal. Cuando mi señora era de un campo, fui a ayudarla a ella porque era más seguro para mis hijos mantener la explotación agropecuaria que tratar de preservar un título que únicamente iba a servir para texer un cuadro si a mí me pasaba algo para mi hijo. Y bueno, en el devenir de los días se presentó la oportunidad de estar en política, acepté, no muy convencido, y bueno, ya son hace 6 años prácticamente de eso, y estoy trabajando en política, siempre con el mismo color, ¿no? Empecé amarillo, pienso terminar amarillo con Alfredo Olmedo, y me decías, ¿por qué quiero ser diputado nacional? Mira, siempre cuando ejercí la profesión yo estuve liquidando impuestos para que otros paguen y pagaba los propios, y siempre tuve la inquietud de que si fuera yo haría tal cosa. Y hoy creo que tengo la preparación, tengo la experiencia, tengo la determinación y por supuesto tengo la energía para emprender esto y tratar de hacer mi aporte desde mi punto de vista, sobre todo considerando lo que se puede hacer para tratar de corregir ciertos aspectos de la política o por lo menos de poner de manifiesto que se puede hacer diferente. Bueno, es interesante cuando vemos una Cámara de Diputados que ya no sé si sigue siendo honorable o no, no sé cómo... Sí, todo el momento que es retribuida, ¿no? Dejó de ser honorable, honorable era en otro momento, y sucede dentro de la Cámara algunos hechos, o los subintegrantes toman actitudes en relación a la cosa a defender, porque la cosa a defender es, primero que nada, la república, la democracia y el ciudadano, y después estará la idea de los partidos políticos, y deja de ser honorable porque se deja de cumplir con ese compromiso. Muchas veces he visto, he discutido y he puesto de manifiesto de que en el ejercicio de la función política normalmente se priorizan las ambiciones antes que las convicciones y el ciudadano siempre queda en tercer o cuarto lugar al momento de emitir un voto o tomar una decisión. Primero estará el interés propio de uno, después estará el partido político, después lo que espera el candidato para el futuro de su futuro y de acuerdo a eso toma la decisión para dónde va. Yo por mi parte siempre he tratado de actuar conforme a mis convicciones, algunas veces en soledad, otras con compañía, pero si hay algo que no voy a renunciar es mi forma de ver la sociedad y cómo se debe servirle, ¿no? Bueno, el político tiene que servir a la gente, no servirse a la gente, ¿no? Una frase que uno siempre lo dice... Y que... Eso es una tautología, tautología es una verdad que no necesita ser demostrada, pero realmente se pone en duda al ver el comportamiento de muchos de mis compañeros. Ahora, uno ve la Cámara de Diputados o de senadores, ¿no?, de la Nación y uno dice, che, ¿qué pasa con esta Argentina donde tenemos oportunistas? Porque en el momento que se quiere hacer lo de Julio De Vido es justo en una época electoral. La denuncia de corrupción existe del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ya han pasado 2 años. Desde el frente de izquierda dicen no vamos a acompañar, ¿no? Una cosa de loco. Nadie quiere pedir el desafuero. La justicia mira de costado. En cuanto Cristina empezó a subir en las encuestas, están los 30, 32 puntos, la justicia hizo marcha atrás, frenó, es como que quiere retroceder. Yo siempre digo que uno de los males más grandes que tiene este país es justamente la deuda que tiene la justicia con los argentinos. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, y sobre todo del sector político, creo que en estas próximas elecciones han pretendido instalar una especie de voto emocional, que la gente esté... No, que vuelvan los otros, no hay otra opción que sigamos nosotros. Yo creo que la sociedad es lo suficientemente madura para poder discernir qué persona puede representarlo en la Cámara de Diputados o bien llevar adelante tal o cual promesa que lleva que propone o que exterioriza en el medio de la campaña política. Lo de Julio De Vido realmente llama mucho la atención, pero tampoco deja de sorprender, ¿no es cierto? Porque nosotros esperamos determinado comportamiento, yo mismo me esperé un comportamiento totalmente, radicalmente distinto a lo que sucedía en el gobierno anterior con el advenimiento del gobierno de Macri. Veo que, salvo determinadas cosas que eran imprescindibles por la cuestión de coyuntura, para que siga existiendo determinada actividad económica en algunos lados, por ejemplo, acá no se podría sembrar
soja, ni maíz, ni trigo si no existían los ajustes de eso en la economía. El dólar tenía que tener un ajuste porque si no, no era factible ningún tipo de actividad exportadora. Era competitivo, claro. Era totalmente... Todo lo demás sigue siendo lo mismo. Seguimos con alto déficit fiscal, tenemos la ayuda social, lejos de haberse canalizado la posibilidad de endeudamiento a la generación de empleo, mantener la ayuda social, aumentarla, se siguen controlando las tarifas, se siguen controlando todos los precios de la economía. Todos aquellos que dicen que este es un gobierno liberal evidentemente desconocen absolutamente el significado de lo que es el neoliberalismo. Esto sigue siendo más o menos lo mismo, con algunos matices, por supuesto con muchos mejores modales. Y en lo que se respecta, debido que por donde empezamos esta charla, pasa por lo siguiente. Me sorprende totalmente que se lo quiera utilizar como herramienta política en medio de una elección. Eso no es de personas bien. Eso es de personas que quieren aprovechar una oportunidad y tratar de, a través de las emociones de la gente, o despertar un estado emocional que lleve a la gente a votar o tomar tal o cual preferencia. Claro, que eso no quiere decir no puede ser binario esto, estoy contra de ella a favor. Pero esto no quiere decir que debido sea buena persona. No, para nada. De cómo se lo está llevando adelante este tema, uno puede cuestionar. De hecho, yo considero que debe ser expulsado lo más pronto posible de la Cámara de Diputados. Si yo fuese diputado, voto por la expulsión. ¿Vos votás por la expulsión o por el desafuero? No, por la expulsión. El desafuero obedece a un proceso judicial, un juez lo pide por la investigación de tal o cual delito. La expulsión... Cosa que no sucedió, ningún juez pidió el desafuero. O sea, el fiscal pide, pero el juez... La expulsión viene más bien por considerarlo indigno de integrar el cuerpo. Una persona que estuvo al frente de una administración, donde todos hemos visto y hemos podido comprobar, por 100 puntos que nos quieramos informar, vamos a encontrar información coincidente en el sentido de que se pagaba obra pública que no se hacía, existía sobreprecio de la obra pública, existieron los bolsos con plata por parte de sus dependientes. Entonces, ese tipo de personas resulta indigno para el modelo de país que nosotros queremos para el futuro. Pero no es indigno desde ahora, Carlos. No. Es indigno del día que jura como diputado. No es indigno desde que empieza a delinquir y a tratar de servirse de la política. En el Senado tenemos miles de ejemplos, como Menem, por ejemplo. Claro, por supuesto. No, o sea, digo, ya está no solamente procesado, sino que ya está con ejecución, con condena. Con condena firme. Bueno, queda el último tramo, no sé si ahora va a apelar a San Pedro, pero... La situación es así. ¿Por qué existe la indignidad? Existe la indignidad porque una persona que ha buscado estar en el Estado, en la administración del Estado, y ahora pretende dirigir un cuerpo que rige los destinos del Estado y muchos aspectos de la vida de las personas, carece de la dignidad porque él no es digno en sí mismo. Es una persona que ha transgredido todos los límites que se consideran razonables en la administración para servirse de su semejante y someter al pueblo cada vez más a la pobreza. Por eso yo hubiese votado a la expulsión. Lo que a algunos les sorprende, pero a mí no tanto, es la actitud que ha tomado el Partido Obrero y otros partidos de izquierda de rechazar la expulsión del ex ministro debido actual diputado. Ellos se escudan diciendo que la Constitución habla de la imposibilidad o los problemas morales sobrevinientes. Ahora, hay un tema puntual. ¿Es constitucional? Para mí sí es constitucional, porque se trata de la incapacidad moral que es sobreviniente. ¿Por qué? Porque su detección, su exteriorización, su verificación se produce después de la asunción. Sobreviniente no quiere decir que se refiere a hechos nuevos. Una persona puede haber sido un asesino, ¿no es cierto?, y asume como diputado porque nadie había encontrado el cuerpo, ¿no es cierto? Y acá los delitos se estaban sospechados, existían las denuncias, pero fueron comprobados con posterioridad, o sea que la inhabilidad moral es sobreviniente al momento de comprobarse, es mi punto de vista. Pero no me extraña la actitud de la izquierda, porque conducta similar ha seguido acá en Salta. Hubo un momento en que se pedía juicio político al que fue presidente del Consejo Deliberante, Tomás Rodríguez, persona que la considero responsable de la sustracción de 26 millones de pesos de subsidio, subvención y beca, por la cual hice la denuncia correspondiente, y la izquierda, que eran 9 votos, el Partido Obrero votó en contra. Entonces la actitud... O sea, el Partido Obrero no te acompañó. No acompañó, yo no era concejal, ya era diputado, pero no acompañó eso. Persona que en su ideología o en su prédica está el no respeto a la Constitución porque no consideran que se debe respetar la propiedad privada ni la libertad de circulación, permanentemente organizan
manifestaciones que impiden el desenvolvimiento normal de la actividad económica, del tránsito de las personas, que para eso no tienen ningún problema en pasar la Constitución a segundo o tercer plano. Acá resulta que son los grandes constitucionalistas y prácticamente son discípulos de aquellos revolucionarios de Francia de 1789. Ahora, cuando vos denunciás al presidente de aquel momento del Consejo Deliberante, la justicia, ¿qué dice? La justicia receptó, en realidad entra por el Ministerio Público Fiscal, pasa por el fiscal de delito económico compreso, en aquel momento el doctor Akemeyer, sin leer el expediente ni la prueba aportada, ni haber producido la prueba que nosotros indicábamos como camino para probar la existencia de los delitos denunciados, manda al archivo la causa. Una fiscal de impugnación, creo que su apellido es David de Herrera, dice no, investíguese, recibe un fiscal Jovanovic, que sin siquiera leer la carátula archiva nuevamente. La toma la causa otro fiscal de impugnación, el doctor Villalba Ovejero, sí, que acá hago mi homenaje al sacrificio y al trabajo que se tomó este doctor en analizar completamente el expediente hasta la última hoja presentada y determina la existencia de un delito que se llama abuso de autoridad por haber delegado algo indelegable, lo imputa y lo manda a juicio y pide que se continúe la investigación, que se produzca la prueba y que se investigue al Tribunal de Cuentas por su inobservancia o su falta de acción ante las irregularidades. Sin embargo, el fiscal que recibe ya la imputación de parte de Villalba Ovejero pide el sobreseimiento de Rodríguez. Entonces, ayer en la sesión decía Mario Ábalos que la justicia no llega, sobre todo si son justicialistas. Yo creo que la justicia debe revalorizarse a sí misma. Si tenés plata y poder no llega la justicia. Exactamente, sobre todo si tenés el poder jorobar, ¿no es cierto? Porque el poder jorobar es que tienen aquellos poderosos que están en la política que joroban a todo el sistema, quitándole credibilidad y evitando de que el brazo de la justicia, que es lo que viene a decir dónde debe estar cada uno, qué es lo de cada quien, no los alcance y quedan impunes todos sus actos, sobre todo en el caso que era dinero destinado a subsidios, subvenciones, becas, atención de necesidades de los más desposeídos. Sí. Entonces, eso debería ser el delito de lesa humanidad. Bueno, ahí entras ya en la indignidad. Indigno. Claro. Bueno, en este caso, esta persona también sería indigna y hoy es diputado provincial. Es diputado provincial, en su momento yo pedí que se revisase su pliego, ¿no es cierto?, que no se permita su ingreso, pero por supuesto, como entre víboras no se pican, ingresó y bueno, está ahí. Mientras no se pida la justicia, seguirá gozando del principio de inocencia que consagra la Constitución. Pero en materia de juzgar políticamente las actitudes, está clarísimo, mire, no se puede disponer de 26 millones de pesos sin emitir un solo comprobante cuando existe la obligación del Tribunal de Cuentas de revisar el verdadero destino de sus fondos. Nadie hizo nada. Hay una cadena de complicidades que consagra la impunidad y sobre todo, lo peor y que afecta el orden republicano y la confianza y credibilidad de nuestro sistema, que la justicia no hace nada. Ahora, Zapata, volvamos al tema, sí, porque está bueno esto, pero digo... lo que, que uno se apasiona con esta cuestión. Lo que nos interesa es esta candidatura. ¿Usted concuerda con todo lo que dice Alfredo Olmedo? ¿Están de acuerdo? ¿Tienen la misma visión de los distintos problemas? Mira, te respondo así. Exactamente igual, 100%, es obvio que no, porque para opinar de la misma forma... Son dos personas distintas. Somos dos personas distintas. Comparto muchísimo su visión de lo que debe ser la sociedad y cuáles son los caminos que hay que tomar para tratar de reencauzar determinados desvíos que afectan sobre todo a nuestros jóvenes, al orden social, sobre todo a la capacidad de trabajo y de producción del país. Sí, de Alfredo Olmedo uno puede catalogarlo o calificarlo de distintas maneras. Lo que sí podemos saber que es honesto en su pensamiento porque dice lo que piensa. Sí. Y que no necesita y no vive de la política. Alfredo Olmedo vive de sus empresas. No nos olvidemos que es uno de los productores más importantes del país y no sé si del mundo de aceitunas. Sí, tal cual. Es una persona rica y que esto lo hace porque está metido en la política. Pero es sincero, dice lo que él piensa, o sea, no es aquel que se para en un atril y que nos dice lo que nosotros queremos escuchar para que le demos el voto. Es interesante e importante, más y todo cuando se habla de política. Sí, yo creo que esa es otra cosa que compartimos con Alfredo. Ambos decimos lo que pensamos
y ambos hacemos lo que decimos. Es la única forma de ser auténtico y no engañar a la gente, sobre todo cuando en ese pensar, decir y hacer está involucrado algo que afecta a terceras personas como puede ser la ciudadanía. En esto no hay que disfrazarse de nada, hay que ser totalmente sincero y mostrarse tal como uno es. Alfredo Olmedo lo expresará de determinada manera. Yo coincido en el objetivo y en la medida y lo puedo expresar de otra manera, pero el hecho o el tronco o la línea central de pensamiento surge de la necesidad de imponer orden en la sociedad. El desorden significa que las cosas están en un lugar que no deben estar. La juventud está en este momento totalmente, la juventud de las clases medias, bajas, altas, está totalmente bajo el riesgo de las adicciones. ¿Y por qué está ahí? Bueno, porque no se canaliza aquella empuje, aquella fuerza, aquella vitalidad hacia las cosas que lo pueden llevar a tener un mejor futuro. El ocio improductivo que ha generado la derogación de lo que se llamó servicio militar obligatorio, servicio de conscripción, ha generado que hay un grupo etario de personas que no estudian ni trabajan, que están muy a merced de la labor del narcotraficante, a las adicciones y a lo que se llaman costumbres nocivas contra el orden social. El chico se instala en el barrio debajo del farol en la esquina a tomar primero su cerveza. Después la cerveza quieren probar otra cuestión y terminan con sustancia. Pero como la sustancia le lleva a mayor dinero, termina en la delincuencia. Entonces se va destruyendo un orden social. Como existe la inimputabilidad de los menores, la justicia mira por otro lado, los derechos humanos no se toman como derechos de todos, sino solo de una parte. Entonces se va como desintegrando aquello que cohesionaba y mantenía la sociedad dentro de un orden. Entonces hay que volver a poner orden. Ahora, también todo eso es parte de la pobreza que vive Argentina, ¿no? Pero no hay que echarle la culpa a la delincuencia ni a la adicción a la pobreza. Para mí tiene mucho que ver el Estado y el desorden, cada cosa en su lugar. El Martín Fierro dice, a nadie tengas envidia, es muy feo la envidia, pues si ves a otro triunfar, estorbarle, no te metas porque cada lechón en su testa es el modo de mamar. Es una forma de buscar el orden en la sociedad. El orden en la sociedad es que si existe una ley penal se debe cumplir. Si lo mandan a alguien a la cárcel por decisión del juez, tiene que estar en la cárcel. Bueno, pero en ese país donde vivimos, hermoso país, donde hay políticos y jueces que están fuera de las normas, digo, uno ve cómo roba un senador de la nación, cómo roba un diputado nacional, o cómo robó, o cómo llevan adelante un negocio, un gran negocio, cómo es el tema de las coimas, el retorno. Si desde arriba no se da el ejemplo, qué difícil que es, como nosotros en una casa, ¿no? Si no somos el ejemplo de nuestros hijos, y bueno. Por supuesto, el hijo, el que está abajo, ve lo que pasa más arriba. Al principio, cuando yo empecé a ejercer la profesión allá hace 37 años, se conocían hechos de corrupción y eran fulano, un 3% y sale el expediente. Sí, pero era un deshonor total para esa persona. Era un deshonor total, pero era fulano, estaba arriba. De golpe, la corrupción se hizo sistémica, está en todo el cuerpo de la administración, y no solo en la administración del Poder Ejecutivo, sino que se expandió por todos los poderes. Y la corrupción, que debe ser combatida desde el mismo Estado, está en el mismo Estado, entonces cada vez va creciendo más. Creo que la corrupción debe ser tomada como un delito de lesa humanidad. Diputado Zapata, recordemos, el número de lista. No, lista 203O, juntos Salta somos todos. La gorra amarilla. La gorra amarilla. Y le voy a decir dos frases. Para Salta, Zapata, y debe usted votar sencillo, debe votar amarillo. Gracias, es muy Gracias. amable. Gracias, muchas gracias.